Señores, tengan pendiente nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Usted entra ahora mismo a YouTube, le coloca Miosotis Grullón, se suscribe, le da la campanita de notificaciones, recomiéndelo, pásenlo por todas partes. Si ya usted tiene que moverse de su hogar, usted no se puede perder lo que viene a continuación. Coja su aparato celular, colóquele N16 en vivo y se conecta inmediatamente con este programa. Así que ya ustedes lo saben. Miren, ustedes saben bien que cuando se habla de crisis, cuando se habla de situaciones de interés para el pueblo dominicano, el primero que abre la puerta en este canal es el doctor Fulgencio Severino, uno de los mejores médicos cardiólogos que tiene la República Dominicana, presidente del partido Patria para Todos. Doctor, un placer recibirlo para hablar de este plan fiscal del gobierno. Buenos días. Buenos días, Miosotis. Buenos días a los amigos y amigas televidentes y a los amigos de las redes que cada día se conectan con tus mensajes positivos. Doctor, se dijeron cosas sumamente interesantes, el ministro de Hacienda, Magín Díaz, y lo puso sobre la mesa. Hay un sinnúmero de iniciativas sumamente importantes y novedosas. ¿Cuáles son los pros y los contras, según el doctor Fulgencio Severino? Y yo pensé que era inaugurando el Mundial de Fútbol en República Dominicana. ¿Por qué? Porque a mí me parece que era más una medida de entretenimiento que medida desde el punto de vista económico y político. Porque cuando yo siempre me gusta, como no soy economista, me gusta ver las cosas en función de cómo es la vida cotidiana, porque yo pienso que aunque el Estado no es igual a una familia, pero cuando tú sumas la realidad de lo que vivimos los ciudadanos, tú puedes mejorar las políticas públicas, es decir, usar como referencia lo que cada uno de nosotros hacemos, te permite que cuando tú haces esa sumatoria de todas esas experiencias y esa vivencia que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas y la convierte en política pública, tú puedes construir una sociedad en la que todos y todas podamos sentirnos satisfechos. Digo que es un entretenimiento porque cuando tú lo que estás diciendo que la República Dominicana enfrenta principalmente una situación de precio. O sea, lo que nosotros estamos hablando, y cuando tú miras los datos del Banco Central, ya tú ves que la inflación acumulada a mayo de este año va por encima del 5%. Entonces, ¿cómo tú vas a hablar de impuestos cuando tú estás hablando de inflación? ¿Cómo tú vas a hablar de impuestos cuando tú estás diciendo que las tasas de interés se van a mantener altas porque la política monetaria, que es el mecanismo que usa el Banco Central y la Junta Monetaria para modelar la inflación, no lo puede hacer ahora porque si sube los impuestos para presionar la demanda, entonces la inflación se dispara más? Es decir, yo me parece que es un estado de locura en el que la gente en un momento determinado está desesperado y no hay que tiapina por ahí para tú bebértela y sale a la calle a decir cualquier cosa para ver si tú te tranquilizas. Eso es lo que a mí me pareció cuando vi todas las medidas. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno como este mecanismo de entretenimiento? Que le coloca impuestos al que paga, le sube al que paga, no toca al que no paga. Yo creo que te escuchaba hablando de eso. Vamos a ponerlo con ejemplo, doctor, para que la gente entienda por qué usted está haciendo el señalamiento. Por ejemplo, dice que le va a incrementar los impuestos al que gana más de 400,000 y le va a aumentar los impuestos a las grandes empresas. Pero le deja las exenciones impositivas a quienes no pagan. Entonces, ¿cómo tú le aumentas al que paga y no le quita al que no paga? Quítale algo al que no paga y compensa, porque ¿qué es en un momento de inflación? ¿Qué es lo que tú quieres? Que la gente no pague impuestos, porque ya la inflación es un impuesto. O sea, ¿qué es lo que es la inflación? Sacarte el dinero de los bolsillos para que vaya a otras manos, sean manos extranjeras, como estaríamos hablando de la situación actual, que está motivada fundamentalmente por la crisis guerrerista impuesta por los Estados Unidos en el Medio Oriente,
en el que se disparan los precios de los combustibles, de los fertilizantes, del transporte, de todo lo que conocemos. Es una inflación importada. Entonces, ¿cómo tú vas a manejar la inflación importada para que la gente que ya se le está quitando una parte de sus ingresos producto del incremento de los precios, ahora tú le vas a decir, ustedes van a pagar más impuestos? Y agrega, en un estado de locura, por eso digo que es un entretenimiento, que eso no va para ninguna parte, que el que no paga, que vaya a pagar. Mi hermano, pero el que no paga, no pagaba antes cuando estaba bien, y ahora que está peor, vaya a pagar. Ya sé, por eso te decía que yo cuando veía al ministro de Hacienda, le vi tres cosas. La primera, que me parecía que estaban inaugurando el Mundial de Fútbol en República Dominicana, aunque no es aquí que se está jugando, y que se estaba utilizando eso como un mecanismo folclórico, como algo para que la gente disfrutara, y hoy todo el mundo esté hablando de una cosa que no tiene ni siquiera sentido, porque yo te voy a decir, ¿tú crees que es verdad? Aunque el gobierno recientemente hizo un encuentro con el sector empresarial dominicano, que ellos pactaron ese incremento de 27 a 30%. ¿Tú crees que con el poder que tiene el sector empresarial en el Congreso, le van a permitir al gobierno que le cobre un 30% en tiempo de crisis? Entonces, hay que esperar a ver, porque uno... Pero eso es para las grandes empresas. Pero te digo, para las grandes empresas, o sea, ¿cómo tú vas a decirle? O sea, uno que conoce el sector empresarial, el control que tiene del Congreso, porque tú estás hablando de las grandes empresas que financian la campaña política de congresistas, de municipios y de presidentes, que son los que tienen grandes recursos. Estamos hablando de las 1000 empresas más importantes de República Dominicana. ¿Son esas empresas las que van a aceptar que el gobierno le cobre más impuestos en tiempo de crisis mundial? Yo te digo en tiempo de crisis mundial, porque aquí lo que se está hablando es que la crisis no es solamente de inflación, también es una crisis que tú ni siquiera sabes hacia dónde va a llegar, y con la perspectiva de que el consumo mundial se reduzca. Porque en la medida que todo el mundo tiene inflación, y hoy hay inflación en el mundo entero, la gente tiene una tendencia a reajustar sus gastos. Te pasa a ti, me pasa a mí, nos pasa a todos. Hacia uno no lo dirige, hacia lo prioritario. Entonces, ¿cómo se manejan las crisis? Bueno, aquí se sabe, aquí hay una experiencia de manejo de crisis en la época del COVID. Y los gobiernos y la democracia liberales y las sociedades capitalistas manejan la crisis, y todo el mundo sabe que es haciendo más rico a los ricos, no es cobrando el impuesto a los ricos, porque así no funciona la sociedad capitalista. Quienes tienen el control de las políticas son las grandes empresas. Por eso, cuando yo veo que ponen eso en un paquete de medidas, me dicen, mentira, esta gente no quiere que se apruebe nada. Pero al día de hoy pudiéramos estar hablando de especulación. Uno no conoce los niveles de pacto que llegó el gobierno con las grandes empresas, pero lo más probable es que ahorita ya tengamos al CONE y a todas las grandes empresas oponiéndose a eso, y eso se vaya a la borda y se queda simple y llanamente, como dije al principio, en una acción más de como decían, de un circo. Yo quiero hacerle esta preguntita, doctor. Porque todo en la vida, si uno dice todo inicio tiene su final, y cae bien. Si uno dice todo tiene lo pro y lo contra, todo sabe uno en la vida que no importa lo que sea, todo tiene su cosa positiva y negativa. Dígame 3 cosas positivas del plan que presentó el ministro de Hacienda, Magín Díaz, que usted dice, miren, en eso y en eso estoy de acuerdo y es positivo. Bueno, es que cuando tú estás evaluando medidas, no es que no tengan positivas, es si son factibles. Ok, o establezcame dentro de lo que se expuso, lo que son factibles. Por ejemplo, en República Dominicana hay una demanda popular de que se le quite el anticipo a las pequeñas y medianas empresas. Eso es una medida que no afecta a los ingresos del gobierno, no afecta a estas empresas porque ellas van a pagar, pero no la presiona
con el abuso, fundamentalmente con empresas. Eso del anticipo era un grito a voces. Ajá, por ejemplo, qué bueno. Con el caso de las empresas pequeñas que muchas veces le venden al gobierno, el gobierno dura un año para pagarle, pero ya tiene que pagar los ITEVI y todos los impuestos por anticipado. Ese positivo, esa es doctor, una medida popular. Yo digo que es popular porque en términos de ingresos no afecta, pero es popular. ¿Por qué es popular? Porque todas las pequeñas empresas estaban demandando que se la quitaran. Entonces yo digo que es popular, pero no tiene nada que ver con ingreso ni egreso, porque al final, aunque tú lo pagues en diciembre o en enero, cuando te toque hacer la declaración, tú la vas a pagar. Pero te quita la presión de que tú sin haber cobrado, claro, tú tengas que ir pagando de que por lo que tú vendiste el año pasado. Doctor, esa es positiva. Sí. No le dé mucha vuelta, doctor, que sí, esa es positiva. Pero es que tenemos que, recuérdate que me gusta hablar en términos para que la gente nos entienda. No, claro. Que esto no incrementa los ingresos. Dígame la segunda. Ni afecta. Bueno, pero es que, por ejemplo, las otras medidas todas andan detrás de que la gente se formalice. Por ejemplo, ampliar la base del RCT, que es el cobro del impuesto de manera simplificada. Por ejemplo, eso le puede quitar dinero al gobierno en principio. Y el gobierno... ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Explíquelo. Bueno, porque cuando tú vas a declarar sobre la base de montos, no de ganancias, tú tienes posibilidad de pagar menos impuestos que cuando tú llevas una contabilidad organizada y va a declarar por el método ordinario, que es donde tú llevas ingresos y gastos vinculados con tus actividades, y entonces eso te permite que tú pagues sobre la ganancia. Y entonces sobre la ganancia tú tienes un monto a pagar. Aquí tú tienes una deducción en el impuesto. Es como el impuesto simplificado, es como si tú fueras un empleado público o un empleado cualquiera, en el que tú tienes un monto que tú sabes que lo aumentaron en un 15%, creo que lo llevaron como casi como a 38,000 pesos. Cuando aquí se estaba pidiendo hace mucho que se reajustara, se indexara por inflación, como dice el Código Tributario, el tema de las exenciones fiscales para los salarios o para los ingresos, que aproximadamente deberían andar en unos 50,000 o 52,000 pesos. El ingreso libre del pago de impuestos, y que aquí lo tienen congelado en 34,000 desde hace más de una década. Entonces, pero, o sea, de pensar, nada más pensar, o sea, yo te lo digo como ciudadano, ¿por qué la gente aquí no va a pagar impuestos? ¿Por qué una empresa? Y te puedo poner el ejemplo del colmaldito en el que me crié. Te lo puedo poner porque fue una realidad que la viví. O sea, cuando yo llegué aquí a Santo Domingo, en mi casa pusimos un colmadito ahí en Los Minas, en Vietnam, donde nos criamos, me hice médico ahí. ¿Y qué hizo el gobierno? Cuando el gobierno vino con la tarjeta, puso a todos los colmados que querían participar en la tarjeta a regularse. Bien, y se fueron a regular. Bien, esa tarjeta dejaban poco de beneficio, pero ese colmadito todavía lo tiene mi hermana y conozco bien el proceso. Al final, llevaron toda la tarjeta a los supermercados. Los colmados se quedaron pagando impuestos de los pocos ingresos que tienen, y el gobierno finalmente llevó toda esa transacción, la llevó a los grandes comercios de los supermercados y los dejó enganchados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la gente paga impuestos, como es el caso de República Dominicana, y esos impuestos, tú no lo ves en cosas factibles para ti. Te voy a poner un ejemplo de lo que hacen en muchos. Te voy a poner el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos un taxista paga impuestos generales. Y en esos impuestos generales le está cubierto el que él se va a pensionar cuando esté viejo. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú ves aquí los impuestos nada más es para darle dinero al gobierno, para que se lo roben. Porque aquí el dinero regularmente para robárselo, los funcionarios. Entonces la gente no tiene ningún incentivo. Si tú dijeras, por ejemplo, si el gobierno dijera, yo voy a incentivar la producción nacional, porque este es un momento de incentivar en medio de la crisis, porque casi nadie se mete en negocio en medio de crisis. Porque la incertidumbre es lo que te predomina, tú eres cauto, con tasa de interés alta. Ahora, si el gobierno dijera, vamos a disponer a través del Banco Central de, qué sé yo, 50, 60 o 70 mil millones de pesos para incentivar la ampliación de la pequeña empresa a una tasa, no a través de los bancos comerciales, porque esos son unos extorsionadores, los bancos comerciales,
lo tiene que prestar a través de un mecanismo, de un banco de desarrollo, de una entidad pública que no cobra una intermediación elevada. Porque aunque el Banco Central lo pone a 3, cuando los bancos comerciales te cogen un 6 o un 7, ya te llega a un 10 y un 12. Y lo que menos quieren la MIPYME en este momento es pagar tasa de interés alta. Es decir, si tú quieres que la gente se regularice, tú tienes que devolverle a ellos una parte del impuesto que ellos van a pagar en algo. Porque el problema de aquí es que tú no se lo devuelves en nada. No le das seguridad social. Es al revés. Tú tienes una MIPYME y tienes que pagar el 21.2 de la seguridad social. Tienes que pagar el 1% o el 2% de esto donde estaba Santo, ¿cómo se llama? Donde dan los cursos técnicos. En Infotec. En Infotec. Entonces, cuando una empresa parte del salario, tiene que pagar por cada trabajador el 22%. ¿Por qué se hace tan difícil, según usted, que se regule la parte de la informalidad, que ya está sobre más de un 50%? Porque la informalidad es propio de la sociedad capitalista. La informalidad no es más que un ejército de reserva. ¿Quién es el que se hace informal? El que está trabajando aquí, lo cancelan, se queda sin empleo, el dominicano se le ingenia para poder sobrevivir y sale a poner cualquier negocito de informalidad. Sí, pero ha crecido ese sector y ha crecido sobre la base de que no hay regulación. Pero es que no hay regulación porque no hay empresa para regularse, porque la gente lo que quiere es que el que esté vendiendo yuca se regule. Y eso no es regular, el que está vendiendo... Porque cuando tú buscas, por ejemplo, según el Ministerio de MIPYME y Comercio, aquí hay ponte tú unas 500,000 empresas pequeñas. Tú tienes registrado en la Seguridad Social, según dice el propio informe, 140,000 empresas, según la Seguridad Social, 102,000. Entonces tú no sabes si son 38,000 las que faltan, o si le agregas las otras MIPYME, faltarían más. Pero ¿quiénes son todas esas MIPYME? Es un señor vendiendo empanadas en una esquina. Cuando yo que vivo todavía en la zona oriental, cuando vengo eliminando avenidas principales, tú te metes y te encuentras en una esquina los vehículos parados bebiéndose un té, un café. O sea, hay una cantidad de instituciones comerciales, ambulatorias. El señor que te anda en la calle vendiendo coco de agua, perdón, el que anda vendiendo ensalada. O sea, hay un conjunto de actividades que son poco rentables, pero que la gente ha tenido que recurrir a ellas producto de que no hay empleo. Porque es que la sociedad dominicana, la economía dominicana no crea empleo formal. No crea empleo formal. Aquí la MIPYME son empresas, y te vuelvo al colmado de mi casa. ¿Quién éramos nosotros? Mi mamá y 2 hijos que atendíamos el colmado. ¿Quién es la empresa de mi hermana que se quedó con el colmado? Ella y otro hijo. Es decir, eso que aquí se llama empleo informal o empresa informal, son empresas familiares que la tienen ahí para comer. Entonces, hasta que tú no crees una economía y te impulse una economía donde la pequeña y la mediana empresa sean altamente productivas. Productiva quiere decir que producen para un mercado que le deje beneficio y que ellas pueden tener empleados. Pero para eso el gobierno tiene que desarrollar una política. Pero la sociedad dominicana, el capitalismo dominicano... Establezcame una diferencia, que necesito una diferencia. Ahí mismo, por eso lo interrumpí, para que me establezca una diferencia. ¿Por qué en Estados Unidos, ya que usted hizo referencia a Estados Unidos, por qué en Estados Unidos nosotros los dominicanos, que estamos acostumbrados aquí a vivir chabacanamente, pero vamos al consulado, nos visan y nos mandan un vuelo de allá, un primo, un sobrino, un hermano, una madre, y tú te vas? Y allá tú cumples con todas las reglas de juego y tú no le preguntas a las autoridades en Estados Unidos, mira, hijo de tu madre, ¿y por qué tú me tienes tal cosa? Ahí tú tienes que rigurosamente cumplir con todas las reglas de juego. Entonces, ¿por qué aquí nosotros, para poder cumplir todo, vamos a incluirnos todo, se nos hace tan difícil cumplir con las reglas de juego cuando vamos a otros puntos del mundo y cumplimos? Porque todo es organización, mi Osotti. O sea, pero nosotros tenemos que entonces ir para organizándonos. Tú y yo cumplimos. Ahora en Estados Unidos, si tú vas
a taxiar, tú eres parte de una compañía y esa compañía se tiene que organizar en función de los intereses del Estado. ¿Y si no lo hace, qué le no pasa? Es que tú no te vas a integrar sino así. Lo que pasa es que aquí se integra sobre la base del clientelismo político. Sí, pero te someten, ¿verdad? Sí, no, pero óyeme, Okay. no es que tú no vas a funcionar. Porque para tú hacerlo, por ejemplo, te voy a poner el caso de cómo funciona la sociedad dominicana en la lógica del desorden, el que creen quienes dirigen la sociedad, que son las grandes corporaciones empresariales, porque ellas son las que tienen más influencia en el gobierno, pero solo andan detrás de acumular riqueza y le permiten a los gobiernos y a los políticos sinvergüenza que hemos tenido a que creen este desorden en sociedad que tenemos. Te voy a poner el caso, los motoconchos. ¿Cómo tú le permites a una empresa que venda motores a una persona que no tiene matrícula, que no tiene licencia, que sale sin seguro, y tú a él del carro no se lo permite que salga? Lo rompo inmediatamente. ¿Me entiendes? Es decir, es como el clientelismo en la República Dominicana, que es el instrumento mediante el cual los partidos tradicionales llegan al poder. Pero yo lo veo estúpido ese clientelismo. Pero yo lo veo que no tiene sentido. Pero es que porque yo gano más gente poniendo orden. Sí, Miosotti, pero mira, Miosotti, yo creo que hay muchos estudios de que nació la democracia liberal. Mira, primero le interesa salario de miseria. ¿Por qué? Porque cuando hay salario de miseria, ese trabajador no acumula recursos con que él convertirse en empresario. Porque para tú poner una empresa, tú tienes que tener un capital mínimo. Segundo, no accede a préstamos porque tus ingresos no te permiten que tú accedas a un préstamo financiero. Tampoco puedes conseguir capital por ahí. Tercero, no tienes rejuego ni capacidad para que el gobierno te dé un pedazo de tierra, te dé nada. Contrario, si tú eres una gran corporación, tú logras que el Estado te dé grandes proporciones de tierra, como ha ocurrido aquí en República Dominicana. Entonces, cuando tú vas a la lógica del tema educativo, tampoco le interesa que tú seas una persona que genere iniciativas. El dominicano la tiene porque el dominicano ha tenido que sobrevivir. Yo digo que hay dos seres humanos que tienen iniciativas de todo tipo, es el haitiano y el dominicano. El haitiano viene aquí, si no hay construcción, te vende lechuga, se tira una lata. No, hace de todo. Tú lo ves que se tira, yo veo a las mujeres haitianas, con un carrito como de esos de los supermercados, arrastrando, vendiendo cualquier cosa. Y así es el dominicano. O sea, una capacidad de inventarse cosas pequeñas de acuerdo al pobre capital que tienen para... Tú lo ves en la calle, la gente recogiendo botellas para ir a vender. O sea, tú ves el dominicano haciendo cosas que no se corresponde con el supuesto crecimiento económico que tiene la sociedad. Ahora, ¿por qué tiene que hacer eso? Porque este es un crecimiento económico que genera nada más 2 millones de empleos formales, 2.3, 2.2, por ahí oscilan casi siempre. Entonces, ¿qué hace el resto de la sociedad? Y tú lo ves los viejitos. ¿Por qué los viejitos tienen que andar haciendo actividades, pidiendo en la calle, vendiendo botellas, como el que estábamos comentando, un señor ya con limitaciones, cogiendo un pedazo de la calle para que le den 50 pesos por un parqueo? ¿Por qué? Porque tú llegas viejo aquí y no tienes una pensión. Porque aquí el que consigue una pensión es el de clase media, porque el gobierno quiere callar toda la voz y le da pensiones al que puede hablar. Entonces yo creo, Miosotti, vuelvo a caer en el tema por el que me invitaste hoy, que eso es un entretenimiento. Eso no es ni para buscar ingresos, ni son tiempos ni siquiera para pensar en buscar ingresos ni formalizar a nadie. Estos son tiempos para sobrevivir, como yo le llamo. Yo quiero, doctor, aprovecharlo a usted en este día aquí en este programa, porque hay un par de temas que usted no se puede ir de aquí sin arrojar luz. Primero, saliéndonos ya de este tema del plan fiscal del gobierno, ¿qué es el revuelo que está pasando en el IPPS? Lo dije correcto, ¿verdad? Sí. El Instituto de Pensionados del Colegio Médico Dominicano,
que se está hablando de un déficit de más de 60 millones de pesos, de que se han desaparecido unos cuartos. ¿Qué es lo que está? ¿Cuál es la información que usted tiene de como asesor del Colegio Médico Dominicano? ¿Cuál es? Bueno, el de asesor, No se diga, ella me doctor. tiene muchos títulos de hace tiempo, no me lo quita. Cuando usted viene a ver, cuando usted viene a ver, estamos aquí en el aire y nos tocan la puerta y como usted es asesor y ahí hay algo con problema, salimos nosotros en primera página y fueron a buscar al doctor Fulgencio El Severino. presidente de nosotros el año pasado elegimos un nuevo presidente del PPT, pero mi nosotros me dice yo soy el presidente, ¿entiendes? El día de esto me votan del PPT, ¿entiendes? Entonces, Héctor Sánchez, y con respecto al tema del colegio médico, mira, esa es una situación que administrativamente se está viviendo, no tiene nada que ver con dirigentes. Hasta ahora, la investigación a mí no me gusta porque tiene mucho que ver, esto seguro va a ir para la justicia porque involucra el banco, a un banco que no lo puedo mencionar tampoco, pero el hecho es que aparentemente el financiero de esa entidad, a través de una cuenta bancaria, una segunda cuenta bancaria que abrieron en un banco, tenían una cuenta y abrieron otra. Y entonces hacían transferencia a esa cuenta normal, la transferencia que se hacen de banco a banco. Sí. Bien, todo eso hacían los dirigentes normales con carta que le emitía y por inobservancia o por lo que fuera, no se daban cuenta que ese dinero estaba yendo a una cuenta que ni siquiera ellos firmaban. El doctor Wilson Roa, expresidente del Colegio Médico Dominicano, fue el que abrió también, porque él dice que la entidad bancaria lo llamó a él. No, fíjate, Wilson, en la gestión de Wilson es que se abre una segunda cuenta. Ajá. En esa entidad bancaria. Exacto. Y esa entidad bancaria tenía una cuenta vieja mediante la cual se hacían todas las transacciones de pagarle a los pensionados de esa entidad. Ajá. Que es un subsidio que le dan, no te creas que es gran cosa, señores. Son 2,000 o 3,000 pesos, una cosa así, mensuales, un disparate. Entonces, en la gestión del doctor Roa, abren una nueva cuenta, no te puedo decir cuál fue el objetivo, pero da la impresión de que se impulsó a que se abriera una cuenta con fines mafiosos. Y quien la pudo haber impulsado fue el gerente financiero del área. ¿Por qué? Porque no tenía sentido por las razones que le explican. O sea, había unos certificados financieros de esa entidad en ese banco, ese dinero llegaba a la cuenta de donde se le pagaba a los pensionados y si hacía falta se transfería desde el banco de reserva, que donde tiene otra cuenta, a esa cuenta y ya, y punto. Eso es una cosa rutinaria desde que se fundaron esos planes. Cuando se abre la segunda cuenta en ese banco, se empiezan a hacer transacciones irregulares. Por eso digo que hay complicidad del banco y no quiero meterme mucho. ¿Por qué? Porque era a través de cheque administrativo y ese banco dio y admitió más de 300, varía, yo no tengo el expediente completo, pero habla de más de 400 cheques administrativos. Alguien habla de 300 y algo, otros hablan de 700. Cheques de administración con la firma de Wilson, que era un sello. No era ni su firma a puño y letra. Pero esto compromete entonces... El banco. Sí, pero que compromete y entonces la gestión del doctor Wilson Roa. No, es que él no está involucrado porque a él lo que le falsificaron su cuenta. Le falsificaron su firma y le hicieron una firma con su sello. Pero esto hay que probarlo. Claro, pero es que tiene el sello, porque es que el banco tiene toda la... El banco pagaba, autorizaba hacer pago administrativo a través de una firma ilegal, porque eso está prohibido. Usted no puede pagar de que a través de una firma con un sello bogomígrafo. Sí, pero ¿por qué cuando llega el doctor Wilson Roa a dirigir el colegio, él abre otra cuenta si ya existía una cuenta del colegio? Por eso te digo que ahí ese es un impulso, porque ¿cuál es la lógica que ellos dicen? Parecería lógica que como hay un certificado financiero y tú quieres separar claramente de tú ver que el dinero de los certificados financieros están en blanco y negro en una cuenta, esa fue la lógica, pero no era lógica. Por eso digo que desde que se impulsó en el colegio médico a eso, no desde los dirigentes, porque está la evidencia que hay al día de hoy,
según las informaciones, pero te digo, no tengo el expediente en la mano, pero me preguntaste del conocimiento que tengo, que se puede decir que del proceso es completo. Los cheques se hacían a nombre de médicos y de particulares, pero lo cobraba el gerente financiero. O sea, hay toda una evidencia. Perdón, para que la gente lo sepa. ¿El gerente financiero de cuál de las gestiones? De todas, porque están involucrados, era el mismo de todas. Él era el mismo gerente financiero fue hasta de todas. recientemente que lo suspendieron. Ok. Médico, ¿verdad? No, médico no, un contador. Un contador. Sí. Entonces él había estado ahí por muchos años en todas las 4 gestiones anteriores. Y en las anteriores, antes de abrir la cuenta, era el gerente de más de 25 años. Ok, ¿y por qué le tenían tanta confianza? No, porque eso fue por un concurso. Por el colegio concurso. médico no se... Entonces, después de ese concurso, ¿como que le gustó a todo el mundo el relacionar de él? No, porque por concurso, si tú ganas un concurso como empleado... En el colegio médico se desapareció hace mucho tiempo, que porque cambia una directiva van a cambiar empleados, no se cambia. Pero eso ocurre... Hay un error. Un error. Bueno, que te digo, tal vez hay estabilidad. Yo lo veo desde la estabilidad laboral, que siempre no, yo no lo veo así. No, yo lo veo de que de noche todos los gatos son prietos. Lo que te quiero decir que hasta la fecha, hay muchas implicaciones porque hay médicos... ¿Y este señor lo suspendieron o lo cancelaron? No, lo cancelaron, pero lo cancelaron. ¿Hace cuántos días lo cancelaron? Se puede decir que muy temprano cuando entró esta nueva gestión. Es decir, cuando entró la nueva gestión, canceló al director financiero. Y después que explota el caso. Ok. Porque aunque lo de Wilson pasó en el año pasado, con quien el doctor Roa se comunicó fue con el mismo que estaba involucrado en el fraude. Con el director financiero. Ajá, y entonces el director financiero le entregó el sellito. Wilson pecó de más ingenuidad de la cuenta. ¿Qué hizo él con el sellito? Se quedó con él, con el sellito que le estaba falsificando los cheques. Quedó con él. Sí, y le pidió una carta diciendo que no tenía nada que ver con eso. Y él se la dio sin él poder, sabiendo Wilson que ese gerente financiero no podía firmar carta, porque quien luego puede firmar carta ya es el presidente. Pero él, entonces nuestro buen amigo tiene un problema y no es de ropa. No creo. Bueno, hay que investigarlo, doctor. Sí, pero no me parece. Pero no es que sea o no estamos diciendo que sea o no. Porque todos tienen cierto grado de responsabilidad. Pero las autoridades lo van a investigar. Bueno, yo creo que ese expediente ya debió haber estado en la justicia, porque para poderle cobrar al banco, porque el que va a tener que pagar es el banco. ¿En qué va a afectar eso a los pensionados? Es decir, porque cuando un proceso va a justicia, ¿no lo va a afectar en nada? No, eso no afecta en nada. Porque esos planes tienen recursos con que seguir pagando la subvención, porque recuérdate que a todos los médicos nos descuentan una mensualidad para esos planes. Esos son lo que se llaman excedentes técnicos que tú tienes para momentos de crisis en el que te aumentan mucho los pensionados. Y entonces tú tienes que recurrir a la reserva que tú tienes para esos fines, pero... La tercera interrogante, doctor. Ay, papá. Ay, Dios mío, Señor Dios. Atención, país. Están diciendo, doctor, entre usted y yo, que ya nosotros no nos despedimos, están diciendo de que los médicos de que están encendidos, de que porque ahora hay una iniciativa que están tomando las autoridades respecto al horario del médico. Y que ustedes están encendidos, porque usted sabe que durante muchísimo tiempo los médicos tienen a nivel privado, atienden a la gente en sus consultorios privados y van al hospital cuando ellos quieren. Bueno, eso lo estoy diciendo yo, doctor, pero es para que usted no le explique a la gente por qué se han ofendido tantos médicos con esta imposición de nuevos horarios. Fíjate, primero no hay imposición de nuevos horarios. La cosa sigue funcionando como siempre ha funcionado. Que eso es lo primero que tenemos que aclarar. Y tú sabes que soy director de cardiología del Hospital Salvador Begotier. Ahí no hay cambio en horarios. Los horarios siguen a como el otro quiera. Esa es la realidad dominicana. ¿Cómo es a lo que el otro quiera? Bueno, que tú te encuentras con un médico que lo nombran los funcionarios y le ponen el horario de 2 días a la semana y ya, ese es 2 días a la semana. Y ¿que le ponen días asignados? Sí, claro, y así es que llega. ¿Y desde cuándo se estableció eso? Toda la vida. ¿Toda la vida? Sí, toda la vida. Es decir, yo te nombro a ti, yo te digo a ti, ven los lunes. Así es.
Y médicos que... Y Ay, hay Dios. acuerdos de médicos, por ejemplo, para tú brindarle... Recuérdate que el sector salud es muy complicado. Por ejemplo, hay médicos que se van hoy y vienen... se van hoy por la mañanita y vienen mañana y hacen 48 horas corridas para tú tener médico en el Elías Piña, porque ahí no hay condiciones para tú tener un médico especialista ahí 24... viviendo ahí. Entonces tú buscas alternativas. Ese es muy complicado, no es como la gente lo cree. Hay médicos que tú nombras para servicios muy especializados que no tienen espacio en el hospital para trabajar todos los días. ¿Cómo que no tienen espacio, doctor? No, porque tú, por ejemplo, nombras a un médico para hacer tomografía, que es un médico muy especial, y leer resonancia cardíaca. Y ese equipo hace otros estudios. Y tú le asignas que nada más son 2 días a la semana que él va a hacer estudios, porque los otros días tú tienes que hacer resonancia y tomografía porque es el mismo equipo. Nada más que tiene un software y una capacidad de que te permite estudiar el corazón. Para ponerte el caso... Pero tú puedes alternar los pacientes, decir, tú tienes todos los pacientes ahí afuera y tú dices, venga uno de esta área, venga uno de esta área. No, porque es que no es posible, porque por el tema de que tú no vas a tener a un médico 4 horas, porque hay un estudio eso que te puede durar 2 horas. Entonces tú tienes que separarlo. Y así lo hace todo el mundo. O sea, el día que Sedima está haciendo angiotomografía, no te hace con ese equipo otra tomografía. En muchos sitios lo que tienen son 2 equipos, 2 tomógrafos. Uno para hacer estudios regulares y otro para hacer estudios especializados. Y tú le puedes dar más funciones. Igualmente te pasa, por ejemplo, en el sector privado. Hay gente en el sector privado que te leen una resonancia magnética cardíaca y es un médico. Pero la cantidad que te hacen no es suficiente como para tú poder decir que lo va a hacer todos los días. Pero explíqueme algo. Si yo soy una autoridad y yo contrato a un médico y le digo, bueno, tú vas a estar aquí en el horario del hospital, ¿por qué se hace tan difícil en la República Dominicana que el personal médico cumpla con los horarios establecidos? Vuelvo y te insisto, a mí no me gusta partir de ahí. A mí me gusta partir de una responsabilidad del empleador, porque es que tu trabajador no es responsable no es que no tenga responsabilidad, pero si tú tienes una empresa, todo lo que el trabajador haga es culpabilidad tuya, porque la empresa es tuya. O sea, como tú funciones aquí, tiene un sello tuyo, pero los dueños del canal tienen una responsabilidad de cómo tú funciones, porque si esto va a funcionar a como tú quieras, entonces o esto es tuyo, o el dueño del canal no le interesa. Entonces, te insisto en lo que tiene que ver, por ejemplo, y yo lo vivo. Hoy en día no es tan fácil tú conseguir un médico que por el salario de 90,000 pesos promedio que te gana un médico especialista te vaya todos los días. Es muy difícil. Óyeme, lo que te digo con toda honestidad, porque yo he querido nombrar médicos y les pongo como condición que vayan todos los días. Y hay gente que me dice que no quiere ir. Uh-huh. ¿Cuál es ahora mismo, hoy, el salario actual del médico? 90,000 pesos un médico que... ¿Cuánto? 90,000. 90,000. Ese es ese uno con una especialidad. Un especialista. 90,000 pesos mensuales. El médico general, ¿cuánto tiene? La diferencia entre los médicos es poco. Por ejemplo, entre un médico general y un especialista, son como 8,000 pesos. Pero es muy poco el dinero. Sí, claro, y entre un jefe de servicio y un médico especialista, por ejemplo, yo que soy jefe de servicio del Gautier, el cargo de jefe de servicio del Gautier te gana 10,000 pesos más que el médico especialista. Ok. O sea, la diferencia. Por ejemplo, usted que dirige el área de la dirección de cardiología del Gautier, usted, aparte de que un médico especialista y todo eso, ¿usted tiene cuánto? ¿Cuánto qué? Del salario, lo mismo 90. 10,000 pesos más que 10,000 pesos más. Es decir, que estamos hablando de 100, pero que no son 100 porque con los impuestos. Ajá, pero entonces, ¿qué es lo que hace la gente? La gente lo que hace es que no quiere asumir ese tipo de responsabilidad. Y tenemos muchos jefes de servicio que no se lo pagan. Sí. Es decir, es un desorden administrativo lo que hay en el sector salud. Entonces, todo eso que tú ves es parte de... Porque no tienen planes. O sea, cuando tú analizas la situación del sector público de salud, que tiene una gran productividad, el presupuesto del Servicio Nacional de Salud son 73,000 millones de pesos el año pasado. Vamos a hacer una segunda parte, doctor, para hablar de todo ese renglón, porque es bastante amplio y hay muchos aspectos que yo quiero que la gente quede clara.
Pero qué bueno que hablamos de los horarios, eso es importante para el pueblo dominicano. Doctor, mi cariño, mi respeto, mi consideración para usted. Gracias. Señores, hemos finalizado nuestra jornada en este día. Tengan pendiente nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón en nuestra cuenta. Recuerden suscribirse.